Había pasado un mes desde que desperté de la cápsula de invernación y durante este tiempo, había logrado hacer varios descubrimientos. Lo primero que hice fue explorar más a fondo las funciones del Dimension Gauntlet y, para mi sorpresa, encontré información clave sobre una guerra entre los humanos y una especie alienígena conocida como los Shelvorianos. Esta especie tenía un propósito claro: conquistar mundos y saquear sus recursos naturales. Según los registros, su estrategia inicial consistía en enviar naves de exploración para evaluar no solo los recursos del planeta, sino también el potencial de sus habitantes. Si los habitantes lograban destruir estas naves, los Shelvorianos respondían enviando un segundo grupo, pero esta vez de naves de guerra. Su objetivo era someter a la especie victoriosa, esclavizarlos y usarlos como herramientas desechables. Los esclavos eran enviados como fuerzas de choque a otros planetas más avanzados para debilitarlos antes de un ataque real. Una vez que los esclavos caían, el verdadero ejército Shelvoriano entraba en acción. Lo que me sorprendió fue descubrir cómo los humanos lograron sobrevivir. La clave de su victoria fue una arma llamado disruptor de energía. Sin él, la humanidad habría sido aniquilada. Según los informes, todos los gobiernos del mundo dejaron de lado sus diferencias y unieron fuerzas para mejorar sus armas y tecnología, utilizando piezas de las naves de exploración Shelvorianas. Esto permitió un avance tecnológico significativo. Sin embargo, la información se cortaba abruptamente en un punto muerto del conflicto, dejando un sinfín de preguntas sin respuesta. Me pregunté si el creador del Dimension Gauntlet había muerto durante la guerra, lo que explicaría por qué no había más dispositivos como este. Crear un Dimension Gauntlet parecía ser un proceso complejo y costoso. Otra cuestión que me inquietaba era por qué los Shelvorianos dejarían información valiosa en sus naves de exploración. ¿Podría ser una táctica para intimidar o manipular a otras especies? Tenía sentido, considerando su actitud arrogante y su desprecio por otras formas de vida. Estos pensamientos me llevaron a una conclusión inquietante. Si los humanos lograron resistir tanto tiempo, los Shelvorianos debían estar furiosos. Era probable que la humanidad hubiera arruinado su reputación en la galaxia. Pero aún había demasiadas incógnitas. ¿Era yo uno de los supervivientes después de la guerra? ¿Por qué no tenía recuerdos? ¿Había más humanos en otras bases? Si quería respuestas, debía encontrar esas bases. Después de revisar toda la información disponible en el Dimension Gauntlet, decidí explorar la base. Me encontré con varias habitaciones en mal estado, muchas de ellas completamente destruidas por el paso del tiempo. Sin embargo, en una de esas habitaciones, descubrí algo sorprendente: varias cápsulas que contenían libros. Para mi suerte, los libros abarcaban una amplia variedad de temas, desde la historia de los humanos hasta información sobre plantas y especies que existían, o tal vez que habían dejado de existir después de la guerra. Las cápsulas habían preservado los libros en perfecto estado, protegiéndolos de la degradación causada por el tiempo. Sin perder tiempo, me puse a leerlos y a recopilar toda la información útil que pude leer de los libros. Mientras leía, decidí aprovechar los recursos de la base para reparar algunos de los robots que encontré en mejor estado. Afortunadamente, había suficientes materiales y herramientas disponibles para trabajar. Con algo de esfuerzo, logré poner en funcionamiento varios robots, y fue entonces cuando descubrí algo interesante. El Dimension Gauntlet podía emitir órdenes directas a los robots. La primera tarea que les asigné fue reparar el reactor principal de la base. Las luces, que aún funcionaban de manera intermitente, fallaban constantemente, al igual que las puertas automáticas. Con el reactor reparado, los sistemas básicos de la base comenzaron a funcionar con mayor eficiencia. Una vez que el reactor estuvo en funcionamiento, ordené a los robots desmantelar otros robots que estuvieran demasiado dañados. Utilizaron las piezas útiles para ensamblar nuevos robots. Aunque este proceso tomó bastante tiempo, resultó ser una decisión acertada, ya que aumentó significativamente los recursos de la base. Luego asigné nuevas tareas a los robots: restaurar una cocina, una sala de investigación y al menos un dormitorio. Aunque podía pasar horas, incluso días, despierto, sabía que también tenía límites, por lo que era necesario tener un lugar donde descansar. Mientras los robots trabajaban, yo continué explorando. Encontré una espada parcialmente dañada, pero con un pequeño reactor integrado que le permitía canalizar energía y aumentar su capacidad de daño. Intenté usar ese reactor como fuente de energía para el Dimension Gauntlet, pero, para mi desilusión, el modelo no era compatible.
También logré reparar un escudo hecho de un metal especial que le permitía cambiar de forma y funciones. Esto lo hacía increíblemente versátil en combate. Por último, encontré una armadura funcional, aunque no tan avanzada como otras que había visto en los informes. Aunque consideré desmantelar varias armaduras para crear una mejor, decidí no arriesgarme. Un mínimo error podría dañar irreparablemente los componentes avanzados, y aún no comprendía del todo la tecnología tan avanzada. Durante ese tiempo también me dediqué a entrenar, apoyándome en algunos libros que enseñaban diferentes estilos de combate. Sin embargo, me resultaba difícil progresar. Sin un compañero con quien practicar, no podía identificar ni corregir mis fallos. Consideré usar a los robots que había reparado como oponentes de práctica, pero eran demasiado básicos para simular un combate real. Además de entrenar, salí de la base en busca de alimento. Para mi suerte, encontré frutas y verduras creciendo cerca. Sin embargo, decidí no aventurarme más allá de la zona inmediata, ya que no sabía qué tipo de criaturas podían habitar el mundo después de la guerra. Mi prioridad era tener mi espada, escudo y armadura completamente listos antes de enfrentar cualquier peligro. Mientras recolectaba comida, noté algo peculiar. No necesitaba comer con la misma frecuencia que un humano normal. También podía pasar días sin dormir sin sentirme agotado. Esto me llevó a pensar que quizás mi cuerpo había sido mejorado durante el tiempo que estuve en la cápsula de hibernación. Era una posibilidad razonable, considerando mi capacidad para resistir condiciones extremas. Finalmente, cuando mi espada, escudo y armadura estuvieron listos, decidí utilizar el Dimension Gauntlet para trasladar todo lo que pude de la base. Esto incluía robots de limpieza, armaduras, armas y algunos robots de combate, aunque estos últimos aún estaban inutilizables. Mi esperanza era que en otras bases pudiera encontrar los recursos necesarios para repararlos. Este proceso consumió una gran cantidad de energía del Dimension Gauntlet, dejándolo al 50% de su capacidad. Aunque esto era un inconveniente, sabía que el dispositivo podía recargarse lentamente con la luz solar. Con todo listo, salí de la base. Las grandes puertas de metal se cerraron detrás de mí con un estruendo. Me detuve un momento a observar el bosque que se extendía frente a mí. Di un profundo suspiro, consciente de lo difícil que sería lo que estaba por venir. Pero no tenía otra opción. Si quería respuestas, tendría que buscarlas en las demás bases. Con determinación, di el primer paso y me adentré en el bosque, preparado para enfrentar lo que fuera que este nuevo mundo tuviera reservado para mí. Mientras caminaba, podía escuchar los sonidos del bosque a mi alrededor. El crujir de las ramas bajo mis pies, el susurro del viento entre los árboles, y el canto de las aves llenando el aire con vida. Aunque este entorno era desconocido para mí, esos sonidos ofrecían un extraño consuelo, una tranquilidad que contrastaba con la incertidumbre que me acompañaba. Miré el Dimension Gauntlet, ahora en mi brazo izquierdo. Había decidido colocarlo ahí porque me resultaba más cómodo, además de que mi brazo derecho era mucho más hábil, ideal para manejar mi espada con precisión. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue la fusión del Dimension Gauntlet con el escudo que había reparado. Esta unión, aunque inesperada, demostró ser inteligente. Al examinarla, descubrí que ambos seguían siendo independientes. Si el escudo sufría daño, el Dimension Gauntlet permanecía intacto. Este detalle me tranquilizaba, ya que perder el Dimension Gauntlet no era una opción, era mi herramienta clave para sobrevivir. Mi espada descansaba firmemente en mi brazo derecho, listo para activarse al menor signo de peligro. La funda vacía en mi espalda me recordaba lo crucial que sería mantener mi arma preparada en todo momento. Este bosque no permitía descuidos. Un instante de distracción podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Me detuve bajo un árbol, intentando mantener la calma, aunque mi instinto me advertía que algo estaba mal. Desde hacía un rato, sentía que estaba siendo observado. Esta sensación me tenía en tensión, con cada músculo preparado para reaccionar. Pero, aunque parecía que algo me acechaba, no se revelaba, lo que solo intensificaba mi incomodidad. Mi plan era sencillo: esperar a que se mostrara para analizar si representaba una amenaza. Sin embargo, nada sucedió. Resignado a no perder más tiempo, me levanté y continué caminando, hasta que algo llamó mi atención: un rastro de sangre. Mi curiosidad pudo más, y decidí seguirlo. A medida que avanzaba, mi mente se llenaba de preguntas, pero lo que encontré al final del rastro me dejó desconcertado. Frente a mí, malherido pero vivo, yacía un dodo. Un dodo.
Una especie que se suponía extinta, jadeaba de dolor en el suelo, sus heridas claramente visibles. Apenas tuve tiempo para procesar el descubrimiento cuando un crujido en los arbustos cercanos me puso en máxima alerta. De entre la maleza emergieron lobos, pero no eran como los que recordaba de los libros. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, casi antinatural, y su tamaño era imponente. Algunos tenían pelajes marrones, otros blancos, pero el líder de la manada, con un pelaje negro como la noche, destacaba por su imponente presencia. Era casi tan alto como un humano adulto, irradiando autoridad. En ese momento entendí lo que sucedía. Los lobos habían planeado todo. El dodo malherido no era más que un señuelo, una carnada cuidadosamente colocada para atraer a una presa mayor. Su estrategia era clara, y su paciencia al no atacarme antes confirmaba lo calculadores que eran. Me habían llevado hasta este lugar deliberadamente, un terreno que conocían a la perfección y que les daba la ventaja. Respiré hondo, calmando mi mente mientras aferraba con más fuerza mi espada, su filo reflejando la luz tenue que atravesaba las copas de los árboles. Yo sabía que un solo error, incluso el más mínimo, podría costarme la vida. Los lobos avanzaban lentamente, rodeándome con movimientos coordinados, como si estuvieran midiendo mi resistencia, esperando el momento exacto para atacar. Observé con detenimiento a los lobos que me rodeaban. Eran 12 en total, 6 de un pelaje marrón, 5 blancos como la nieve, y el último, un imponente lobo negro, que destacaba claramente como el líder de la manada. Sus ojos carmesí brillaban con una intensidad que me ponía en guardia. No eran como los animales que había leído, había algo extraño en ellos, algo que los hacía parecer más calculadores y peligrosos. Sentí el familiar zumbido del Dimension Gauntlet, mientras mi armadura comenzaba a cubrir mi cuerpo, encajando perfectamente y brindándome la protección necesaria. Al mismo tiempo, el Dimension Gauntlet cambió de forma, transformándose en un dispositivo compacto que me permitió desplegar el escudo que había reparado. Su energía chisporroteó ligeramente al activarse, adaptándose a mi brazo izquierdo. Ahora rodeado por los lobos, vi cómo formaban un círculo perfecto, bloqueando cualquier ruta de escape. No atacaban de inmediato. Parecían medir cada uno de mis movimientos, como si evaluaran mi fuerza y esperaran el momento exacto para lanzarse. El líder de la manada, el lobo negro, no apartaba sus ojos de mí, su postura imponente irradiando autoridad. Apreté con fuerza la empuñadura de mi espada, manteniéndola lista para cualquier ataque. Mi respiración se volvió más controlada, cada inhalación y exhalación sincronizada con los latidos de mi corazón. Estaba claro que no sería una pelea fácil, pero no tenía intención de ceder. Sabía que un solo error podría ser fatal. Ahora, todo dependía de quién hacía el primer movimiento. Un lobo de color café se posicionó detrás de mí, preparándose para lanzarse al ataque. Mi instinto me alertó a tiempo, y rápidamente me giré. Usando mi escudo, lo golpeé con fuerza, enviándolo a volar hasta chocar contra uno de los árboles cercanos, que se estremeció al recibir el impacto. Los demás lobos, al ver esto, no dudaron en atacar, lanzándose sobre mí con ferocidad, pero el líder permaneció al margen, observando atentamente. Sin perder tiempo, di un gran salto hacia arriba, esquivando a los lobos que intentaban apresarme. Sin embargo, el líder, mucho más calculador, se lanzó hacia mí con una mordida letal, pero logré esquivar su ataque por poco. En un rápido movimiento, le di una potente patada, enviándolo de lleno al suelo. La fuerza del golpe levantó una nube de polvo, y el lobo quedó aturdido en el suelo. Impulsado por la fuerza de la patada, me alejé de los lobos, aterrizando pesadamente en el suelo, lo que creó un pequeño cráter debido al peso de mi armadura. No pasó mucho tiempo antes de que otro lobo de color café se lanzara hacia mí, pero estaba listo. Esquivé su embestida y, con agilidad, me subí sobre su espalda. Con un rápido movimiento, empujé mi espada hacia su columna, hundiéndola con fuerza. El lobo comenzó a perder el equilibrio, moviéndose de manera errática, lo que me hizo caer al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, el lobo se quitó la espada de un zarpazo y la lanzó con fuerza, alejándola de mí. Las tensiones aumentaban mientras los lobos me rodeaban, su mirada calculadora y llena de furia. Cada uno de sus movimientos era más que una simple caza, era una estrategia bien ejecutada. Zephyr, maldición, esto es muy malo. Pensé con seriedad mientras daba un gran salto hacia atrás, aterrizando sobre una de las ramas de un árbol justo a tiempo cuando los lobos se lanzaron al lugar donde había estado momentos antes, sus colmillos y garras desgarrando el aire en vano. Observé con sorpresa cómo la rama del árbol soportaba mi peso, incluso con la armadura completa.
Según los libros que había leído, ninguna rama común debería resistir semejante presión, y mucho menos sin quebrarse tras un salto tan poderoso. Esto significaba que los árboles en este lugar eran diferentes, más fuertes de lo que esperaba. Aunque me intrigó esta revelación, no era el momento de distraerme. Un lobo de color blanco saltó hacia mí, pero reaccioné con rapidez, impulsándome hacia otra rama cercana antes de que pudiera alcanzarme. Los demás lobos, viendo esto, comenzaron a prepararse para un nuevo ataque. Al darme cuenta de que iban a lanzarse contra mí nuevamente, tomé una decisión. Sin detenerme, comencé a saltar de rama en rama, alejándome de ellos con agilidad. Cada salto me llevaba más lejos, pero mi atención estaba dividida entre los movimientos de los lobos y mi entorno, buscando el momento adecuado para descender. Finalmente, aterricé en el suelo, escondiéndome detrás de un árbol grande y robusto. Para mi alivio, mi armadura tenía la capacidad de ocultar mi olor, lo que me daba una ventaja significativa en este momento. Los lobos no podrían rastrearme tan fácilmente. A partir de este punto, debía analizar la situación con más cuidado. Empecé a reflexionar sobre lo que acababa de experimentar. Los lobos se habían dividido en pequeños grupos de 2, rodeándome estratégicamente. Estos no eran lobos comunes. Parecían ser más inteligentes, más coordinados. Todo indicaba que este mundo había cambiado drásticamente. Los animales habían evolucionado, adaptándose para sobrevivir en un entorno hostil y lleno de desafíos. Este pensamiento no hacía más que confirmar lo que ya sabía. Cada criatura en este nuevo mundo, incluso los lobos, podría ser un enemigo formidable. La adrenalina corría por mis venas mientras ideaba un plan para enfrentar a estos animales. La opción de huir ya no era viable. Si querían atraparme, tarde o temprano lo harían. La única opción era contraatacar, pero debía hacerlo con cuidado y precisión. Era hora de actuar. Yo me puse a reflexionar. Si lograba derrotar al líder de la manada, podría provocar 2 reacciones. Los demás lobos podrían temerme y retirarse, o bien, volverse aún más agresivos. Pero dejé esas ideas de lado cuando el sonido de los pasos y gruñidos de los lobos rompió mi concentración. Sabía que no tenía mucho tiempo. Rápidamente eché un vistazo a mi alrededor hasta que vi varias piedras desperdigadas por el suelo. Sin pensarlo 2 veces, recogí algunas y las lancé en distintas direcciones. Esto logró confundir a la mayoría de los lobos, quienes corrieron hacia los lugares donde las piedras habían caído. Sin embargo, 2 de ellos, ambos de un color café, ignoraron las distracciones. Era justo lo que esperaba. Agarré una piedra con una punta afilada y comencé a escalar el árbol donde me había estado escondiendo. Cada movimiento lo hice con el mayor cuidado, asegurándome de no hacer ruido que pudiera alertar a los lobos. Desde la rama donde me encontraba, observé a los 2 lobos abajo. Parecían vigilantes, pero se separaron ligeramente, y ese pequeño error era todo lo que necesitaba. Sabía que tenía que actuar con precisión. Un solo paso en falso podría llamar la atención de los demás lobos. Cuando uno de los lobos se posicionó justo debajo de mí, decidí no esperar más. Me lancé desde la rama, cayendo directamente sobre su espalda. El lobo reaccionó de inmediato, intentando sacudirme con movimientos bruscos y desesperados. Pero yo usé mi mano izquierda para sujetarlo con fuerza, asegurándome de no caer. Con mi mano derecha, empuñando la piedra afilada, comencé a apuñalarlo en varias partes, su espalda y en sus patas. Mi intención no era matarlo, sino incapacitarlo lo suficiente para reducir la amenaza. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el segundo lobo se lanzó contra mí con ferocidad. Viendo venir el ataque, me impulsé hacia atrás con un salto rápido, usando el propio cuerpo del lobo herido como apoyo. Aterricé en el suelo, observando cómo el lobo que había atacado apenas podía moverse, sus heridas claramente afectándolo. El segundo lobo, en cambio, me estaba gruñendo con intensidad, mostrando sus colmillos en señal de advertencia. No había duda de que estaba enfurecido al ver a su compañero herido. Esto no iba a ser fácil, Zephyr. Ven, lobito, lobito. Dije con un tono desafiante mientras hacía una señal al lobo para que viniera hacia mí. No tuve que esperar mucho. El lobo se lanzó rápidamente en mi dirección, y yo también me moví al encuentro. El lobo dio un gran salto hacia mí, pero utilicé toda mi velocidad para posicionarme debajo de él. Aprovechando su impulso, lo agarré con ambas manos y, con todas mis fuerzas, lo lancé contra un árbol cercano, haciendo que se estrellara con fuerza. Para mi sorpresa, el lobo se levantó casi de inmediato, más furioso que antes, y volvió a lanzarse contra mí.
Rápidamente coloqué mi escudo frente de mí, logrando detener su embestida. El lobo empezó a rasguñar el escudo con desesperación, y yo tuve que emplear algo de mi fuerza para mantener mi posición y evitar retroceder. En un movimiento rápido y calculado, aparté mi cuerpo de la trayectoria del lobo, esquivando su ataque y dejando que pasara de largo. Aprovechando su confusión, lancé un golpe directo a su cara con mi puño derecho, impactándolo con fuerza. Esto enfureció aún más al lobo, que intentó morderme, pero anticipé su movimiento. Utilicé mi escudo para golpearlo con fuerza en el rostro, dejándolo aturdido. No desperdicié la oportunidad. Le asesté varios golpes rápidos antes de agarrarlo nuevamente y lanzarlo, esta vez con más fuerza, contra otro árbol. A pesar del impacto, el lobo volvió a levantarse, aunque era evidente que estaba más lastimado. Con un rugido de rabia, se lanzó una vez más hacia mí, justo como lo esperaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, utilicé mi escudo para golpearlo en la cara con toda la fuerza que pude reunir, enviándolo a volar a una considerable distancia. El lobo chocó contra el suelo con un golpe seco y se quedó inmóvil por un momento. Observé cómo intentaba levantarse, pero sus patas temblaban de manera incontrolable antes de que finalmente cayera al suelo, inconsciente. Mi mirada se dirigió al otro lobo que había atacado previamente. Este también permanecía inconsciente, incapaz de continuar la pelea. Zephyr, esto aún no termina, pensé con seriedad al notar cómo el resto de los lobos comenzaban a aparecer entre los árboles, claramente listos para acabar conmigo. Yo empecé a observar a todos los lobos, pero me di cuenta de algo. Faltaba uno, específicamente uno de color blanco. Sin embargo, tuve que dejar ese pensamiento a un lado cuando un lobo de color café se lanzó contra mí, intentando morderme. Rápidamente lo esquivé, para luego agarrarlo con ambas manos y, utilizando toda mi fuerza, logré levantarlo. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta al instante, solo para ver a otro lobo de color café. Sin pensarlo dos veces, lancé al lobo que estaba sujetando contra el otro, haciendo que ambos chocaran entre sí y cayeran al suelo con fuerza. Pero al hacer eso, uno de los lobos se lanzó contra mí, siendo otro de color café. Este logró subirse a mi espalda e intentó morderme en el cuello. Rápidamente lo tomé del cuello y lo estrellé contra el suelo, haciendo un pequeño cráter. Antes de que pudiera levantarse, le di una fuerte patada, enviándolo a volar y chocando contra una piedra mediana cercana. Pero al hacer eso, uno de los lobos se lanzó contra mí, siendo el mismo lobo que lancé. Este logró subirse a mi espalda e intentó morderme en el cuello. Rápidamente lo tomé del cuello y lo estrellé contra el suelo, haciendo un pequeño cráter. Antes de que pudiera levantarse, le di una fuerte patada, enviándolo a volar y chocando contra una piedra mediana cercana. Antes de poder reaccionar, otro lobo de color café me mordió el antebrazo derecho. Gracias a mi armadura, no recibí daño, pero sabía que si no me deshacía de él rápido, podría romper la parte de la armadura del antebrazo. Sin pensarlo dos veces, levanté mi brazo derecho, con el lobo aún aferrado, y utilicé toda mi fuerza para estrellarlo contra el suelo, haciendo que me soltara. El lobo rápidamente se levantó, pero le di un golpe con mi escudo, dejándolo aturdido. Sin dudarlo, le di una fuerte patada, alejándolo de mí. Miré a mi alrededor y vi que los 5 lobos café estaban fuera de combate. Eso dejaba a los lobos blancos y al líder negro. Aguardé en silencio, serio y un poco confundido. Los lobos café claramente habían sido los encargados de debilitarme, pero algo no cuadraba. La estrategia de los lobos parecía más organizada de lo que había supuesto al principio. Solo había sido atacado por los lobos café hasta ese momento, lo que me hacía preguntarme por qué. De repente, un ruido me hizo levantar la mirada. Un lobo blanco estaba encaramado en una rama de un árbol, esperando el momento adecuado para atacarme. El lobo se lanzó hacia mí, y aunque pensé en desplegar mi escudo, sabía que no tendría tiempo para desplegar mi escudo. El lobo me derribó al suelo, y con rapidez abrió su gran hocico, intentando morderme la cabeza con sus afilados dientes. Utilicé mis 2 manos para agarrar su cuello con toda mi fuerza, deteniéndolo justo antes de que pudiera alcanzarme. Zephyr, entonces tú estabas esperando el momento adecuado para atacarme. Eres inteligente, eso te lo concedo, dije mientras utilizaba mi fuerza para evitar que el lobo me mordiera la cabeza. Entonces, me di cuenta de que los demás lobos se acercaban a nuestra dirección. Sin pensarlo 2 veces, le di una doble patada al lobo, lo suficientemente potente como para alejarlo de mí.
Aproveché la oportunidad para alejarme justo a tiempo cuando los demás lobos saltaron hacia donde yo antes estaba. Zephyr, eso estuvo cerca. Un segundo más y habría sido atrapado, probablemente sin poder escapar. Pensé, serio, mientras me ponía de pie. Pude ver cómo los lobos que quedaban comenzaban a rodearme. Al ver eso, desplegué mi escudo, preparándome para cualquier ataque. No tuve que esperar mucho tiempo cuando un lobo de color blanco se lanzó hacia mí. Rápidamente esquivé, y el lobo pasó de largo. Tuve que dar un gran salto hacia arriba para esquivar a otro lobo que intentó atacarme por la espalda. Sin embargo, al hacer eso, otros dos lobos se lanzaron hacia mí. Estaba listo cuando uno de los lobos estuvo cerca, le di una fuerte patada en la cabeza, enviándolo al suelo con fuerza. Gracias a ese golpe, fui impulsado hacia atrás, entonces di un giro en el aire esquivando al otro lobo que intentó morderme. Por suerte, no me alcanzó. Antes de aterrizar, utilicé mi escudo para golpear la rama de un árbol, rompiéndola y haciendo que cayera al suelo. Aterricé justo frente a la rama, y mis sospechas se confirmaron cuando vi al líder lanzándose hacia mí. Supuse que el líder de la manada solo estaba esperando el momento adecuado para atacar. Rápidamente me di la vuelta, agarré la gran rama y, sin pensarlo dos veces, la usé para golpear al gran lobo, enviándolo a volar. Esto pareció hacer que los lobos blancos se dirigieran hacia su líder. Al ver esa oportunidad, no lo dudé ni un segundo y salí corriendo con toda la velocidad que tenía. No era estúpido. Si había tenido problemas con los lobos más pequeños, los más fuertes y, especialmente el líder, fácilmente podían ganarme. Esto me hizo recordar una historia de un libro donde el protagonista, al llegar, le podía ganar a un enemigo que lo superaba en todo, algo estúpido en mi opinión. Pero dejé ese pensamiento a un lado. Yo seguía corriendo sin mirar hacia atrás. Después de un tiempo, llegué al mismo lugar donde los lobos me habían emboscado. Allí vi mi espada clavada en un árbol. Me acerqué al árbol y, sin pensarlo dos veces, agarré la empuñadura de mi espada. Con algo de fuerza, la saqué. Antes de irme, noté un rastro de sangre en unos arbustos cercanos. Ya sabía de qué se trataba. Me acerqué y moví los arbustos, encontrándome con el dodo que había visto antes. Para mi sorpresa, aún estaba vivo. Me puse a pensar qué debía hacer, dejarlo allí y arriesgarme a que los lobos lo encuentren, o llevármelo y ponerme en peligro. Solté un suspiro. Zephyr, espero no arrepentirme de esta decisión. Pensé mientras agarraba al dodo con cuidado. Después de eso, salí corriendo del lugar. Tras un tiempo, llegué a una cueva y comencé a explorarla. Por suerte, no era muy grande y no había rastros de que algún animal viviera allí. Después de asegurarme de que estaba vacía, recogí varias plantas y algo de comida para el dodo. Gracias a los libros que había leído, tenía cierta información sobre plantas medicinales y alimentos. Luego de todo eso, tapé la entrada de la cueva con piedras grandes y medianas, dejando un pequeño hueco para que el aire pudiera pasar y poder escuchar cualquier ruido exterior. Me senté en el suelo, dejando mi espada a un lado. Estaba cansado, no solo por haber corrido, sino también por la pelea contra los lobos, sumado a que no había dormido bien la noche anterior, algo que ahora reconocía como un gran error. Miré al dodo, que estaba envuelto en varias plantas curativas cubriendo sus heridas. Por suerte, el bosque tenía suficientes plantas útiles para curarlo. También le había llevado algunas semillas, bayas y otras plantas que encontré mientras buscaba un lugar para descansar. Zephyr, este fue un día muy agotador y complicado. Esto me demuestra que no debo bajar la guardia, ni siquiera en un lugar que parezca seguro. Pensé mientras comía una manzana que saqué de mi Dimension Gauntlet. Necesitaba tener todas mis energías al máximo para mañana. Mientras comía, un pensamiento cruzó mi mente. Si los lobos habían llegado a evolucionar hasta convertirse en lo que eran hoy en día, no quería imaginarme cómo serían otras especies como osos, leones o tigres. Ese pensamiento me provocó un escalofrío, pero decidí dejarlo de lado. Después de terminar la manzana, bostecé ligeramente, dejando claro que tenía sueño. Zephyr, será mejor que me vaya a dormir. Dije en voz baja, mirando al dodo. No sabía por qué lo había salvado, simplemente sentí que debía hacerlo. Solo esperaba no arrepentirme de esa decisión. Observé mi Dimension Gauntlet, donde mi armadura se había almacenado junto con mi escudo. Me puse serio al recordar cómo, durante la pelea contra los lobos, el escudo se había guardado sin que yo lo haya querido. Tal vez los golpes de los lobos lo dañaron más de lo que pensaba. Eso tendría que revisarlo mañana.
Suspiré y lentamente cerré los ojos, sabiendo que el próximo día sería igual de agotador. Juan, hola, gente de YouTube. Espero que les haya gustado el video. La verdad es que me costó un poco hacer este capítulo, y quiero disculparme si la pelea contra los lobos no fue tan entretenida como la de mi anterior fanfic. Es importante mencionar que este nuevo fanfic no tendrá peleas al estilo Dragon Ball, ya que estoy buscando un enfoque diferente. Tal vez notaron que no incluí muchas imágenes en este video. Esto tiene una razón. A diferencia de mi fanfic anterior, en este nuevo fanfic no necesito mostrar demasiadas imágenes. Me enfocaré en el paisaje, mi personaje, las criaturas que aparezcan y algunos vídeos específicos. Eso será todo, por lo que la cantidad de imágenes será menor. También quiero disculparme por no haber subido este video en la fecha prevista. Se suponía que saldría en Navidad, pero tuve problemas con el audio, ya que se escuchaba distorsionado y muy fuerte. Por eso tuve que cancelarlo y subirlo hoy. Antes de irme, quiero desearles un feliz año nuevo. Espero que este 2025 esté lleno de sueños cumplidos, metas logradas y muchos momentos inolvidables. También quiero que sepan que este año voy a intentar subir vídeos con más frecuencia. Ah, y sí, me puse un traje elegante para la ocasión. Joel. Oye, Juan, ¿puedo saber por qué estoy aquí? Además, me trajiste a la fuerza y no quería estar aquí. Prefiero quedarme en mi casa jugando todo el día. Danilo. Joel, ya deja de quejarte. Este es un momento especial y deberíamos disfrutarlo juntos. Además, tú apareciste en el fanfic de Juan, así que tienes que estar aquí. Juan. Bueno, ellos son mis dos amigos. El primero, como ya escucharon, es Joel. Es un gran amigo mío y apareció en mi primer fanfic, por eso quise que estuviera aquí. El segundo es Danilo, un suscriptor que con el tiempo se volvió mi amigo. En mi anterior fanfic apareció como Agnus, aunque si buscas ese nombre en Google, probablemente encuentres unas pastillas, pero dejemos eso de lado. Los tres queremos desearles un feliz año nuevo. Esperamos que disfruten de este 2025 al máximo. Antes de despedirme, quiero comentarles que en Wattpad ya he subido mi primer fanfic titulado Yo en Sonikiru. Es un proyecto que acaba de empezar y, sinceramente, se los recomiendo. Probablemente estaré más activo ahí, ya que solo necesito escribir y agregar imágenes. Sin embargo, eso no significa que vaya a abandonar YouTube. Sin nada más que decir, nos despedimos y hasta el próximo video.